¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a iniciar el módulo número 3 de Elemento de Derecho 1, en la cual en esta primera parte vamos a ver el tema de los procesos civiles. Fundamentalmente, este módulo gira alrededor de las dos grandes estructuras del proceso que tenemos, que es el proceso civil y el proceso penal. Dos modelos distintos en cuanto a la finalidad en el desarrollo del mismo. Es por eso que en esta primera clase vamos a hablar de lo que tiene que ver con el proceso civil y particularmente con el sistema de procesal ordinario que se llama juicio civil ordinario, o sea, aquel que por sus etapas y su desarrollo tiene mayor extensión que los juicios sumarios y los juicios sumarísimos y que en definitiva intenta demostrarnos o intentar mostrar de alguna manera todo lo que compone el desarrollo del proceso civil, en la cual el eje central de todo proceso es la etapa probatoria, que es donde se intenta de alguna manera llegar a demostrar la existencia histórica de lo que se demanda en el caso del proceso civil o de lo que el demandado rechaza en la contestación de la demanda. Al fin de poder empezar con la cuestión, vamos a iniciar la clase compartiendo la pantalla, que es el cuadro que ustedes ya tienen en su plataforma y que de alguna manera vamos a empezar a desarrollar. Ante todo, tengo que determinar qué es un proceso, qué consiste el proceso, en qué consiste el proceso. El proceso civil, el proceso penal, el proceso administrativo, cualquier proceso, como bien lo sostiene la palabra, es un camino, es un ámbito en el que hay que transitar dentro de lo que son los estados judiciales, en este caso particular, al fin de que las partes puedan hacer valer lo que pretenden como derechos que consideran vulnerados y las partes contrarias puedan de alguna manera defenderse de esa pretensión de quien recurre al sistema judicial para la resolución de los conflictos. Tenemos que tener en cuenta que al momento de la creación del Estado de Derecho, la existencia del sistema judicial fue el mecanismo a través del cual el Estado de alguna manera se apropió de poder resolver las cuestiones, los conflictos que se generaban en la sociedad, y de esa manera la sociedad le otorgó a los jueces, al Poder Judicial, esa facultad. O sea que frente a un conflicto, frente al incumplimiento de una relación jurídica, la responsabilidad o el análisis de la responsabilidad no está a cargo de un sujeto individual, sino está a cargo de un juez que representa a uno de los poderes del Estado. El proceso, como bien les acabo de decir, es un camino que tiene unas características propias y específicas, un camino que tiene una puerta de entrada, que es por donde las partes van a ingresar a desarrollar o a desandar ese camino, y que va a tener una sola y única puerta de salida, que es la sentencia que el juez va a dictar al final de todo este desarrollo que va a implicar el proceso. Por lo tanto, debemos decir que el proceso es una secuencia que se va desarrollando, que se va caminando, que se va eh, eh, exponiendo por parte de las partes a lo largo de un tiempo y a través de diversos actos jurídicos que están entrelazados entre sí y que de alguna manera buscan llegar a una sentencia que les sea favorable. Esa sucesión de actos jurídicos a los cuales las partes recurren para ir desarrollando este proceso, siempre van a quedar registrados en diversos mecanismos, en diversas actas o en grabaciones, según que el acto sea un acto propiamente realizado a través de una audiencia pública, se registrará en un sistema de audio y video bajo la responsabilidad de un órgano específico designado por el Poder Judicial, que en muchos casos es la Oficina de Gestión de Audiencias, y en otros casos quedará registrado según el camino o según el sistema que se adopte o a través del expediente o del legajo judicial. Todo este conjunto de actos que las partes van a desarrollar a lo largo del camino
se deben cumplir con ciertos requisitos formales para que estos actos tengan validez. Caso contrario, el acto será declarado nulo o inválido o inexistente según las consecuencias que se determinen por el incumplimiento de ciertas reglas formales que hacen también al que funcionen los mecanismos que se denominan de defensa o los mecanismos propios de las garantías constitucionales del proceso. El código de procedimiento, que es el código de forma, algo que hemos visto en el módulo 1, que son normativas que cada una de las provincias diseña y estructura de acuerdo a las necesidades jurídicas, regulan todos y cada uno de los pasos que cada una de las partes van a desarrollar a lo largo del proceso, en la que establece cuáles son los requisitos y la forma en la que debe actuar cada una de las partes, como también cuáles son las exigencias de aquellos representantes de los órganos de poder, o sea, propiamente dicho el juez, que deben también cumplir una serie de exigencias y condiciones a lo largo del proceso para poder intervenir y lograr llegar a la resolución del caso. Estas reglas que establece el Código de Procedimiento la podemos sintetizar en tres, o sea, la primera, que es la denominada regla de competencia, o sea, el juez, el juzgado en el que se va a intervenir debe ser competente para poder resolver el problema. O sea, competente debe ser, significa que debe entender en el tema, o sea, se llama competencia material. O sea, yo no puedo ir a plantear un juicio laboral en un juzgado de familia, y tampoco puedo ir a plantear una sucesión en un juicio, en un juzgado civil y comercial o en un juzgado contencioso administrativo. O no puedo pretender ejecutar un cheque que es propio del juzgado de documento y locaciones en un juzgado de sucesiones. O sea, esto es lo que se llama la competencia material. Yo tengo que saber qué juicio civil voy a desarrollar y para eso me corresponderá un juzgado específicamente determinado. También hay una competencia territorial. Esto significa que un juez de un determinado territorio no puede ir a resolver el conflicto que se plantee en otro territorio. Para que ustedes lo comprendan, en la provincia de Tucumán, a nivel civil, existen dos grandes estructuras jurisdiccionales. Una es la jurisdicción de la capital, que abarca todo el norte de la provincia, y la otra es la jurisdicción en la ciudad de Concepción, que abarca todo lo que es el sur de la provincia de Tucumán. Entonces, un juez de la jurisdicción del sur no puede venir a resolver cuestiones que le corresponden a la jurisdicción del norte. Esto es una cuestión que tiene que ver con la competencia territorial. Aclarado esto, también dentro del Código de Procedimientos tenemos lo que se llaman los trámites de juicio, o sea, cómo se desarrolla el juicio es algo que vamos a ver más adelante, las etapas que tiene el juicio, los momentos que tiene el juicio y cada tiempo procesal en el cual ese proceso, ese juicio se desarrolla. Y por último, también en el Código de Procedimientos se establece cómo se van a llevar adelante las ejecuciones. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener una sentencia si yo esa sentencia no la puedo llevar adelante. La forma de llevar adelante es a través de la ejecución de la sentencia. Eh, todo esto que les acabo de aclarar y que les acabo de exponer, van a tener que ver con los distintos procedimientos que nosotros tenemos para llevar adelante. Básicamente, los procedimientos, los juicios, podemos clasificarlos en tres formas. La primera es de acuerdo a la manifestación, o sea, cómo se manifiesta ese proceso, cómo se desarrolla ese proceso. La primera forma de manifestación es la oral, o sea, aquel proceso que se desarrolla íntegramente a través de audiencias orales y públicas en que están presentes ambas partes y en la que es presidida por un magistrado. Otro sistema de manifestación o procedimiento es el procedimiento escrito, donde cada una de las partes hace manifestaciones a través de sus representantes legales por medio de un escrito que es presentado en cada juzgado, y este es tramitado en forma interna por el personal del juzgado y que el juez toma conocimiento a medida que van llegando estos escritos. Otra forma de clasificación de los procesos es, como yo le decía, la competencia, o sea, la competencia material, o sea, el fuero en función de lo que debe entender, el fuero civil, con sus distintas
alternativas, sucesiones, familia, documento y locaciones, civil y comercial, laboral, etcétera, y otros fueros donde la competencia es distinta, como el fuero penal o el fuero administrativo. Y por último, también encontramos distintas clases de tribunales. Los denominados tribunales ordinarios, o sea, los tribunales comunes donde se desarrollan todos los conflictos generalmente producidos dentro de una determinada vecindad, o sea, se entiende como vecindad dentro de una determinada provincia, que es la que se conoce como los tribunales provinciales, y los tribunales excepcionales o tribunales federales, donde conocen los problemas que se suscitan entre vecinos de distintas provincias o entre organismos nacionales y vecinos de una provincia determinada, o leyes especiales que regulan determinadas acciones o conductas propias que van a ser entendidas en estos tribunales excepcionales. O sea, excepcionales, ¿por qué? Porque son los tribunales que atienden una menor cantidad de situaciones o conflictos que se desarrollan dentro de una comunidad. La mayor cantidad de situaciones conflictivas la van a tomar a entender y la van a desarrollar los tribunales ordinarios de cada una de las provincias. Ahora sí, adentrándonos dentro de lo que conocemos o de lo que vamos a hablar en esta clase, que es el proceso civil, o también denominado proceso ordinario o proceso de conocimiento. Se dice que es un proceso de conocimiento o proceso ordinario porque es un proceso que tiene trámites mucho más solemnes, mucho más largos, mucho más extendidos en el tiempo, donde se permite al juez poder tener un conocimiento, pues un proceso de conocimiento, un conocimiento mucho más amplio del conflicto que las partes tienen para poder resolver con mayor precisión la situación. Y también se lo denomina ordinario porque es un sistema de procedimiento en la cual las partes tienen mayores oportunidades y mejores garantías para poder llevar adelante su pretensión. Y por lo tanto, a diferencia de otros procesos que son los sucesorios, los sumarios y los sumarísimos, que son procesos extraordinarios. ¿Por qué? Porque son procesos mucho más cortos, mucho más precisos, donde en algunos la prueba está circunscrita a puntos específicos, a diferencia del proceso ordinario, donde yo puedo probar todo lo que quiera de la forma que yo quiera, y en la que tiende estos procesos es a resolver en forma rápida algunas cuestiones que son conflictivas, pero que hacen a la necesidad de que las partes tengan una respuesta rápida al planteo que hacen. Es así que en el proceso sumarísimo tiene que ver con cuestiones de alimento, que tiene que ver con cuestiones de régimen de visita o régimen comunicacional, como hoy actualmente lo llama el nuevo Código Civil, las tenencias de menores o la tenencia de los incapaces o declaraciones de incapacidad, o los procesos sumarios que tienen que ver con cuestiones son de urgencia, como la cuestión de vinculadas a un menor desarrollo en las etapas del proceso, a menor tiempo para lograr que el juez emita un dictamen y a una menor cantidad de pruebas que las partes pueden ofrecer. Estos procesos sumarios tienen que ver con inscripciones o modificaciones, por ejemplo, en las partidas del registro civil, como por ejemplo modificación del apellido, inclusión de nombre o inclusión de apellido, cuestiones que tienen que ver con cuestiones de vecindad, como medianería, o sea, las divisiones entre los terrenos o los lotes que los vecinos puedan tener como problema. O sea, estos son los denominados procesos extraordinarios, o sea, procesos mucho más rápidos, donde la urgencia requiere, obviamente, menor tiempo, menor cantidad de pruebas y mayor precisión para que el juez resuelva. Volviendo de nuevo al proceso ordinario, que es el que vamos a desarrollar, el que vamos a ver, el proceso ordinario es en el cual las partes van a ventilar, van a poner en conocimiento del magistrado de la jurisdicción que le corresponda cuestiones que tienen que ver con el derecho privado, ya sea vinculadas con sucesiones, con familia, con derecho laboral, con derecho comercial o con la ejecución de documentos, que pueden ser cheques, letras, pagarés, etcétera,
que en definitiva hacen a la vida social que tenemos todos en nuestras constantes relaciones jurídicas y que algunas de ellas generan toda esta situación. Sintéticamente, el proceso ordinario va a poder entender cuestiones extrapatrimoniales, como que vincule con cuestiones de familia, o cuestiones patrimoniales, como el derecho civil y comercial común, como la cuestión de sucesiones, o derechos personalísimos, como aquellas que tienen que ver con la identificación de una persona o los derechos que hacen a la existencia propia de la persona. Las características más importantes que el sistema procesal ordinario tiene es básicamente que es un proceso que ya les aclaré, es un proceso secuencial, es un proceso que va en secuencia, una detrás de otra, y siempre camina hacia adelante, nunca retrocede el proceso, siempre el proceso avanza, salvo excepciones que son cuando hay un planteo de nulidad y se declara la nulidad de algún acto por algún error, por alguna omisión, y el proceso va a retroceder hasta ese acto y va a volver a retomar su desarrollo. Pero la idea central es que el proceso se desarrolle siempre hacia adelante, siempre avance, nunca el proceso se retrotraiga en el tiempo. Por otro lado, otra característica que tiene el proceso ordinario, como todo el proceso en general, pero el ordinario en particular, es que al momento de cerrarse una etapa del proceso, se abre inmediatamente la próxima etapa. Pero que una vez cerrada una etapa de forma definitiva, no se puede volver a abrir esa puerta. Esto asegura de alguna manera un derecho constitucional como es el derecho de la igualdad de las partes ante el proceso y el derecho a conocer lo que la otra parte plantea y poder defenderse. Y de alguna manera, ya lo vamos a ver cuando analicemos cada una de las etapas del proceso, pero básicamente esto asegura para las partes lo que se denomina la igualdad de armas, o sea, que las partes tengan las mismas herramientas en el mismo momento para poder llevar adelante el desarrollo de ese proceso. O sea, que en definitiva, este sistema que se llama de apertura y cierre de etapas asegura el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales que nosotros ya hemos visto en el primer módulo cuando hemos hablado de las garantías procesales y que el año que viene cuando veamos elemento de derecho 2, vamos a ver en particular esas garantías procesales insertas ya dentro del proceso propiamente dicho. Es así que el proceso civil, para que ustedes el proceso civil ordinario, que es lo que vamos a desarrollar, tiene etapas y cada etapa tiene momentos. Quiero aclarar esta diferencia para que podamos de alguna manera entender a qué nos estamos refiriendo. O sea, las etapas son los diversos momentos a los cuales el curso del proceso atraviesa hasta llegar a la sentencia o a la conclusión del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada etapa engloba un grupo de actos jurídicos que a su vez están divididos en momentos en los cuales alguna de las partes tiene mayor intervención que otras según la situación del proceso. Pero siempre estas etapas van a permitir que se den a cabo para las partes el cumplimiento de sus garantías constitucionales. Así puedo sintetizarle que el proceso civil ordinario tiene tres etapas. La tienen marcada con amarillo. La primera, que se llama concreción de la litis. La segunda, que acá les marco con verde, que se llama la etapa de prueba. Y la tercera, que está marcada acá con rosa, que se llama conclusión para definitiva. Son las tres etapas que tiene el proceso, los tres momentos generales, centrales en los que se desarrolla el proceso. La primera etapa se llama concreción de la litis. Ya les voy a explicar qué significa esto, pero para poder explicar esto, primero voy a explicar dos momentos que tiene esta etapa. Un primer momento en el cual lo que
se realiza allí es la presentación de la demanda. O sea, quien considera que ha habido un acto de falta de responsabilidad en la relación jurídica y se ve perjudicado, va a recurrir a los tribunales judiciales a los fines de presentar una demanda. Esa demanda es redactada por un abogado y presentada ante un juez. El juez lo que hace es un análisis formal de que la demanda cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos para la competencia específica material en la que se está desarrollando, sea civil y comercial, laboral, documento de locaciones, para lo que sea, pero que cumple estos requisitos formales, sin entrar a analizar si la demanda es correcta o incorrecta, sino el cumplimiento de los requisitos formales. Una vez que el juez analiza que se han cumplido los requisitos formales, o sea, la identificación del demandante, la identificación del demandado, el relato sucinto, claro y preciso del hecho que se pretende demandar, la presentación de toda la prueba documental que la parte quiere hacer valer a los fines de respaldar sus dichos y, y la firma de la misma al pie de la demanda, constituye los requisitos formales que el juez va a revisar y analizar. Cumplidos estos requisitos formales, el juez considera que la demanda se encuentra en condiciones de ser puesta en conocimiento de la otra parte, con lo cual se da traslado de la demanda a quien va a ser el futuro demandado, y con esto se cierra este momento. ¿Qué significa esto? Que el que demanda no puede ya ampliar la demanda, no puede agregar más elementos a la demanda. La demanda ya fue presentada y el juez sacó el decreto, corre su traslado a la parte demandada, con lo cual se cierra definitiva e indefectiblemente este momento, y quien no pudo demandar o quien no demandó más no puede ampliar la demanda, ni en los daños, ni en el pedido de resarcimiento, ni en la ejecución de un documento. Y esto abre un segundo momento dentro de esta primera etapa, que es lo que se denomina la contestación de la demanda. Este segundo momento, quien ha sido demandado se le pone en conocimiento de la situación y él mismo tiene la posibilidad de contestar esa demanda, o sea, de negar el hecho y negar particularmente cada una de las situaciones por las que fue demandado, o reconocer el hecho y reconocer la situación. O, como tercera alternativa, podrá el demandado hacer lo que se llama una contrademanda, o sea, contrademandar. Además de contestar la demanda, decir que el incumplidor de obligaciones contraídas en la relación jurídica es quien hoy está demandando. Esto se llama reconvención, o sea, contrademandar, lo cual esto va a obligar al juez que, una vez analizadas las cuestiones formales de la contestación de la demanda en cuanto a la identificación del demandado, fijar el domicilio, las partes o o modos en los que contestó la demanda, y en el caso de que haya una contrademanda que ésta cumpla con los mismos requisitos de la demanda, volverá a correr traslado al demandante para que éste ya no pueda ampliar la demanda, esto lo aclaro, sino conteste los hechos y las circunstancias por las que es contrademandado. Una vez que se cumple este plazo, entre la demanda, la contestación, la contrademanda y la contestación, allí queda trabada la litigio, o sea, allí se concreta el litigio. ¿Y qué es esto de queda trabada la litigio? Quedar trabada la litigio significa nada más y nada menos que se va a establecer la plataforma fáctica, la plataforma de hecho sobre la que se va a desarrollar el proceso. O sea, ¿cuáles son los hechos contradictorios? Cuando el hecho en el que el demandado dice A, B y C, a la que el contrademandado, perdón, que el demandado contesta sobre esos hechos o amplía los hechos a través de una contrademanda,
es lo que se va a discutir, es si le existen o no estos hechos que uno y otra parte sostienen, y para ello es necesario, por un lado, determinar la existencia de esos hechos y determinar si esos hechos se adecuan a una acción propia del derecho, o sea, si hay un daño y perjuicio, si hay un daño laboral, o si hay una necesidad de ejecutar o no un documento, o si se le reconoce o no una condición de familia, o si forma parte de un proceso sucesorio. Todo eso es lo que va a quedar trabado allí, además de que es necesario no solo que el hecho exista y que al derecho lo pueda captar, sino que para que se dé estos dos extremos es necesario que en el medio exista una prueba que demuestre la existencia de ese hecho. O sea, no basta con demandar, para que quede claro, no basta con contestar la demanda y contrademandar y contestar la contrademanda, sino que esto solo forma parte de una primera etapa del proceso que se llama concreción de la litis. O sea, vuelvo al comienzo, yo les dije que le iba a explicar qué era concreción de la litis. Concreción de la litis es esto, es concretar el litigio, establecer cuál es el hecho, cuál es la hipótesis de trabajo sobre la que vamos a desarrollar, establecer de ahí en más cómo la voy a desarrollar y abrir de alguna manera una segunda etapa del proceso para poder demostrar si yo tengo razón o tiene razón la otra parte. Eso es concretar la litigio. Concretar el litigio es establecer la hipótesis concreta. O sea, los hechos controvertidos van a ser objeto de prueba. Los hechos no controvertidos, o sea, aquellos que son reconocidos por el demandante, no van a ser objeto de prueba, el juez lo va a tener como cierto y verdadero y va a resolver en su momento por lo que la parte ha sostenido como demanda y lo que la contraparte ha reconocido. Por lo tanto, eso van a quedar de lado para el final. Y los hechos controvertidos van a permitir la apertura de una segunda etapa en el proceso que se denomina y se conoce como la etapa de prueba. La etapa de prueba es, en el proceso ordinario, el momento en el que las partes pueden presentar con mucha mayor amplitud, con mucha mayor cantidad de posibilidades, todas las pruebas que el Código de Procedimiento establece para demostrar que lo que sostienen o han sostenido en la demanda y en la contestación de demanda y en la contrademanda y en la contestación de la contrademanda es verdad y que por lo tanto el juez debe hacerles lugar al planteo que cada una de las partes ha hecho. Esto significa que la prueba es el único elemento que nos va a permitir a las partes y al juez poder demostrar la existencia o no del hecho. Para esto, y para que se cumpla un principio o una garantía constitucional de igualdad, es que el Código de Procedimiento abre también dos momentos en la etapa probatoria. Un primer momento de la etapa probatoria es un tiempo que transcurre y que es de 10 días hábiles e improrrogables, o sea que no pueden extenderse más de esos 10 días, en la cual las partes van a ofrecer la prueba. Ofrecer la prueba significa que van a decir al juez, señor juez, yo me voy a valer para demostrar mi hipótesis de determinada cantidad de pruebas y de esta manera. En el proceso ordinario la prueba es amplia, o sea, yo puedo ofrecer testigos, puedo ofrecer peritos, puedo ofrecer prueba informativa, puedo pedir una absolución de posiciones que se llama, que ha sido un careo en el proceso penal, puedo pedir una inspección de un lugar, puedo pedir que se remitan documentos, puedo pedir que se citen a determinados expertos en determinadas cuestiones, puedo solicitar que se libren oficios para contestar determinadas inquietudes. Hay una gran amplitud probatoria que el propio código lo establece y que las partes pueden hacer valer de toda esa cantidad enorme de ofrecimiento probatorio para poder hacer valer ante el juez y convencerlo fundamentalmente al magistrado de que
lo que están diciendo es verdad y que le debe hacer lugar al planteo. Luego de que transcurre esta etapa de 10 días, luego de que se han ofrecido la prueba, el juez va a cerrar este momento, este primer momento, esta segunda etapa, la etapa de prueba, y va a haber un segundo momento que es un momento mucho más laxo, o sea, si bien se establece que la etapa probatoria tiene 10 días para ofrecer prueba y 30 días para probar, estos 30 días posteriores son mucho más laxos. ¿Por qué? Porque pueden ser 30 días o pueden ser más tiempo, ¿va? Eso va a depender de la complejidad que tenga cada una de las pruebas que las partes han realizado. Si la complejidad de la prueba necesita mayor tiempo, la parte deberá pedir específicamente una prórroga en la producción de la prueba, que es este segundo momento, para esta prueba concreta y dar las explicaciones por qué la necesita esa prueba. Básicamente, estos 30 días se llaman momento de producción de pruebas, o sea, es donde yo voy a hacer que se presenten los testigos, voy a hacer que se desarrolle la prueba pericial, voy a pedir que se libren oficios a determinados entes públicos o privados, voy a pedir que se remitan o se requieran determinada documentación a través de pruebas de informe, voy a pedir que se haga una inspección de algo, o sea, de una cosa, de un lugar, o también puedo pedir de una persona a través de un informe médico. O sea, puedo pedir una serie de pruebas, la cual toda esa que yo ya la había ofrecido, la tengo que llevar adelante, la tengo que producir, la tengo que desarrollar, la tengo que lograr que el juez, a través de la producción de la prueba, o sea, a través de la presentación de cada una de esas pruebas que yo he ofrecido, se convenza de que yo tengo razón. El plazo de los 30 días es un plazo prorrogable. Excepcionalmente se sostiene, por lo que le acabo de decir, de acuerdo a la complejidad de la prueba, puedo pedir una prórroga del plazo o puedo decirle al juez, no, el juez puede decirme, no señor, la prueba no es compleja, usted no ha actuado en el tiempo, por lo tanto no voy a prorrogar el plazo y lo voy a dar por cerrado. Pero básicamente en esta etapa son las partes las que van a darle ritmo a la etapa probatoria porque son las partes las interesadas en las que se desarrolle la prueba y son las partes las que le van a pedir al juez que le amplíe el plazo de producción de pruebas según la necesidad y según la prueba. Por ejemplo, si bien una prueba testimonial o una prueba pericial se abre al mismo momento que cualquier otra prueba, puede suceder que el perito, al momento de llevar adelante el inicio de los trabajos periciales, se dé con que necesita determinada documentación que no posee y por lo tanto pida que se remita esa documentación y hasta que se libre el oficio, vaya de oficio a ese determinado lugar, venga la documentación, se haga el perito de esa documentación, puede haber transcurrido estos 30 días o más. Por lo tanto, allí el juez deberá otorgarle un plazo más amplio al perito para poder desarrollar, porque básicamente ha estado juntando documentación que no la tenía para poder desarrollar la prueba pericial. O el caso de los testigos, se fijen fechas para que los testigos declaren, pero resulta que alguno no comparece o el plazo es muy corto y las cantidades de audiencias que tienen los juzgados son muchas y hace que sea necesario reprogramar declaraciones de testigos. Cuando se reprograma declaraciones de testigos, muchas veces excede el plazo de los 30 días y por lo tanto se tiene que pedir una prórroga específica. Esta prórroga se debe pedir antes de que vence el plazo, no cuando vence el plazo y no después de vencer el plazo, sino antes de que vence el plazo se le debe pedir al juez que prorrogue la producción de la prueba dando los argumentos y las razones por las que no se pudo producir en el tiempo estimado y de la forma establecida. Una vez que las partes han producido la prueba, han terminado con la producción de todas las pruebas o han desistido de la producción de alguna en particular, pero básicamente se sostiene que esta etapa, la parte ha terminado con la producción integral de la prueba, o sea, ha concluido con toda la prueba. El magistrado siempre le va a permitir producir toda la prueba, por eso es un proceso de amplitud, de mucha libertad, donde las garantías constitucionales de igualdad, de libertad, de defensa,
de debido proceso se van a resguardar al máximo para que las partes puedan hacer valer ante el juez todo lo que necesiten para convencerlo al juez de que ese hecho por el que han sostenido la demanda o por el que han contestado la demanda es válido y pretenden que el juez sentencie a su favor. O sea, una vez que se desarrolla toda esta etapa, el juez le pide al secretario que haga una evaluación de la prueba y le informe cuáles pruebas han sido concluidas, cuáles pruebas están pendientes, cuáles pruebas faltan realizar, para que de esa manera el juez pueda instarle a las partes a que produzcan la prueba que le está faltando, o aquellas a las que han pedido prórroga, o resolver prórrogas que pudieran estar irresueltas todavía a favor del desarrollo de la etapa probatoria. Una vez que la etapa probatoria se ha desarrollado y ha cerrado, o sea, se ha producido toda la prueba, el propio secretario del juzgado le va a hacer un informe al juez diciéndole que toda la etapa probatoria ha concluido satisfactoriamente, que no hay ninguna prueba por producir y que si hubiera alguna, esta fue desistida por alguna de las partes. Y con esto se va a cerrar en forma definitiva e inflexiblemente la segunda etapa del proceso civil, que es la etapa probatoria. Ante el cierre de esta etapa probatoria, se va a abrir la tercera y última etapa del proceso, que se llama, y tienen ustedes con rosita, se llama conclusión para definitiva. O sea, la etapa, el momento en el que el juez deberá resolver. Se acerca el momento en el que el juez debe resolver. Pero previo a que el juez resuelva, en esta etapa de conclusión predefinitiva, se abren también dos momentos. O sea, hay actos previos a estos dos momentos, en el cual, por lo general, las pruebas se separan en expedientes individuales que se llaman cuadernos de prueba. Estos cuadernos de prueba son agregados al expediente principal y ya la causa se encuentra en condiciones de que el juez resuelva. Allí el juez, antes de emitir un dictamen, de dar una sentencia, permite a las partes que formulen lo que se denomina el alegato. El alegato es un acto procesal muy importante para el proceso, en el cual las partes reciben del juzgado el expediente completo, el legajo completo, y tiene un plazo procesal improrrogable de 6 días hábiles a partir del día siguiente de la entrega del expediente para que examinen todas las pruebas producidas y puedan desarrollar una argumentación, un alegato, en el cual expresen el mérito, la importancia, la trascendencia que tiene la prueba producida por ellos, y también expresen el desmérito, o sea, digan que la prueba producida por la otra parte no logra de alguna manera demostrar la certeza de lo que ha sido objeto de la demanda o de la contestación de demanda o de la reconvención, que se llama, que es la contrademanda, y de esa manera poder de alguna manera la parte hacer un análisis pormenorizado del hecho y de los elementos probatorios que demuestran la existencia o inexistencia del hecho, según que el alegato sea realizado por el demandante o sea realizado por el demandado. Cualquiera de los dos va a hacer ese resumen que le va a permitir al juez poder evaluar de manera concreta cuál es la postura de las partes frente al desarrollo probatorio, más allá de que el juez va a hacer un análisis posterior de todo el expediente. Pero básicamente este primer momento culmina y cierra cuando todas las partes, en su momento, primero el demandante y después el demandado, y si hubiera más partes, las que existieran en el proceso, presenten sus alegatos, presenten el examen del hecho, presenten el examen de la prueba y del mérito y desmérito de la prueba a favor y en contra,
El juez va a cerrar esta etapa, va a cerrar este primer momento de esta tercera etapa y va a abrir un segundo momento que es el momento final, el momento crucial del proceso, que es el momento en el que el juez dicta la sentencia. Si bien el juez va a tomar en cuenta lo que las partes alegan a modo de resumen del proceso para ver cómo lo han analizado, cómo lo han visto, cómo lo han resumido a ese proceso, qué es lo que han destacado de la prueba producida a favor y de la prueba producida en contra, el juez en este acto procesal muy, pero muy importante para la vida del sistema de Estado de Derecho y del sistema democrático, resuelve cada uno de los puntos que las partes han presentado en la demanda y que la otra parte ha contestado en la demanda o ha contrademandado. Y aquí el juez intenta dar una solución final, una solución definitiva al problema que las partes le han presentado en el desarrollo del proceso y pronuncia una sentencia, que en el proceso civil la sentencia puede ser total a favor de una parte o parcialmente a favor de una y parcialmente a favor de la otra. Pero en definitiva, esta solución que intenta brindar el juez a través de la sentencia es volver a recomponer la relación jurídica, es volver a establecer esa relación jurídica que se rompió por algún incumplimiento o irresponsabilidad de alguna de las partes. Y de alguna manera el juez le pone fin a esa relación jurídica que entablaron entre las partes con la sentencia y luego de la sentencia con la ejecución de la sentencia. Si bien se dice que es una sentencia que resuelve el fondo de la cuestión, no es una sentencia final, definitiva, porque es una sentencia de un juez de primera instancia. Esa sentencia puede ser apelada por quien considere que no ha sido favorecido por la misma, o considere que hay injusticia, o considere que no se han analizado determinadas cuestiones, en una segunda etapa, que es la desarrollada ante un tribunal o cámara de apelación. Luego, la sentencia que dicte este tribunal o cámara de apelación también puede ser apelada por quien se resulte perjudicado por la sentencia o se considere perjudicado por la sentencia, que puede ser el mismo de la primera etapa, a través de un último y extraordinario recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el cual al momento de resolver y analizar la sentencia va a dictar una sentencia que sí va a ser una sentencia definitiva del proceso, o sea, una sentencia que pone fin al proceso, que cierra el proceso y que las partes deben acatar por esto del respeto a las normas de convivencia del sistema de derecho. En definitiva, para que nos quede claro, para que nos quede claro, es importante tener presente que el proceso civil es un proceso en el cual se resuelven cuestiones propias del ámbito del derecho civil, propias del ámbito de la vida cotidiana de nuestra sociedad, que tiene que ver con las cuestiones comerciales, con las cuestiones administrativas, con las cuestiones vinculadas con nuestras relaciones familiares, con nuestras sucesiones patrimoniales, pero que lo que se busca en esto es lograr de alguna manera cerrar una relación jurídica que de alguna manera, por alguna circunstancia, se ha visto quebrantada. Y el sistema de derecho elige en las manos de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, resolver esta situación. El proceso civil ordinario, que como le dije, a modo de resumen, tiene tres etapas: la concreción de la litigio, o sea, la concreción del litigio, del problema, el planteo del problema; la etapa de prueba, que es la demostración por las partes de ese hecho o de ese litigio que yo sostengo como verdadero y real; y la tercera etapa, que es la etapa de conclusión predefinitiva, en la cual yo meritúo la prueba y por otro lado el juez dicta una sentencia. Con esto hemos concluido sintéticamente lo que es la primera parte de este módulo. De alguna manera
esto lo vamos a ver mucho más explícito y desarrollado en el próximo año cuando veamos lo que es propio de elemento de derecho 2, que es lo que se hace referencia al desarrollo integral del proceso. Muchas gracias y los invito a ver la segunda parte de este módulo que tiene que ver con el proceso penal, que tiene características totalmente distintas, totalmente diferentes de lo que es el proceso civil, con obviamente rasgos mucho más duros y mucho más marcados en lo que son las facultades o funciones que las partes tienen en el desarrollo del proceso. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.